Dentro de esta carcasa tenemos dos ordenadores interconectados. Uno es el ordenador que puede ser cuántico o electromagnético, que origina la consciencia, puede manifestarse más allá del cráneo. Yo tengo un cerebro, ese cerebro funciona como un receptor y hay algún lugar donde reside esa consciencia. Por tanto, yo soy como una especie de hardware conectado a una nube. Un wifi, lo que yo llamo la teoría smartphone de la consciencia. A ver, sí. Cuéntalo. Todo procede del bit. Y entonces, ¿cómo sabemos que no somos parte de una gran simulación, de un simulador cuántico? Y hay una cosa que se llama el efecto Mandela, este fenómeno de creer que nosotros vivimos en una simulación, somos los Sims o una cosa así. Aquí estamos yendo más allá del umbral de la ciencia. ¿Es científico esto que estás diciendo? Bueno, ¿La consciencia es finita o es infinita? ¿Reside aquí o es algo que conectamos desde aquí? Porque el matiz es distinto. ¿Dónde reside la consciencia, si es que existe? ¿Y por qué nos hace ahondar en el sentido de la vida y de la muerte, a diferencia del resto de especies animales? ¿Es en sí una prueba de la consciencia ser conscientes de que existe una consciencia que tenemos los seres humanos, o es simplemente una mera ilusión de eso que llamamos la mente? Veréis, yo me niego a aceptar que todo esto tan profundo y trascendente que somos se acaba cuando nuestro corazón deja de latir. Pero me niego aún más a aceptar que cuando muere una persona que yo quiero, lo que corresponde decir es hasta nunca. Me abrazo, por tanto, a la frase hasta siempre, sin pensar que por ello soy una especie de náufrago emocional, sino más bien un ser que desde mi profundidad e inteligencia decide creer profundamente que la consciencia sí o sí tiene que trascender la materia. Podría estar aquí muchos minutos lanzando preguntas al aire porque me parece un tema súper interesante, pero prefiero aprovechar que tengo aquí delante a una persona muy especial que lleva muchos años buscando respuestas y que hoy os las va a traer. Por eso hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo al doctor Campillo, un experto médico, científico, divulgador sobre esto de la consciencia. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Yo creo que tengo más gusto que tú de tenerte aquí. Y te voy a decir por qué. Porque mira, hace unos años yo poniendo la tele, sintonizo Cuarto Milenio, Sí. te veo, digo, yo a este señor no le conocía de nada, pero me quedé así, mirando la pantalla así, fijamente. Qué interesante lo que dice este señor. Y me pasa que cuando una cosa me parece muy interesante, se me graba aquí. Y entonces, pues, años más tarde, pero bastantes más, porque yo creo que esto pudo ser hace por lo menos 8 años, igual, o más. No tanto. No tanto, 6. El libro este se editó en el 21 Bueno, y fue un poco después, o sea que estamos hablando que sería en el 22. 22. 21... 3 años 22. Solo de la primera aparición. Sí, pues, es que pues ¿sabes qué pasa? el Que, tiempo vuela, que mi vida va muy rápida y a veces me parece que pasan más años. Y dije, cuando empecé Roca Project, pues si algún día tengo la ocasión, yo quiero traer al doctor Campillo. Y hoy te tengo aquí, así que deseo cumplido. Yo encantado. ¿Qué es la consciencia con S? Pues la consciencia con S es el tema estrella hoy día de la neurología y de las ciencias médicas y de la informática, porque es que casi hoy día hay más ingenieros informáticos que neurólogos estudiando este asunto. Qué interesante. Y el problema es que no se sabe nada. A pesar de que nuestro cerebro ocupa un 60% de su actividad en la consciencia y un 40% en otras cosas, no sabemos nada. ¿No sabemos nada a ciencia cierta o no sabemos nada de verdad? No sabemos nada de nada porque, entre otras cosas, y voy a usar una frase que he sacado del último libro de Dan Brown, y eso es curioso, coincide, Sí. que precisamente el tema estrella
el tema central de la trama es la consciencia humana. Sí, sí, sí. Y en ese libro se dice una cosa que yo digo de otra forma, pero que me ha gustado como lo dicen ellos. Es imposible saber cómo funciona nuestra consciencia mediante nuestra consciencia. Ah, qué interesante. O sea, como que no se pudiera ver a sí misma. Yo lo decía de una forma más banal. Yo decía, eso es tan imposible como levantarse del suelo tirándonos de los cordones de los zapatos. Bueno, entonces, ¿quieres decir que la consciencia entonces no tiene Sí, sí. conciencia de sí misma? No, se está investigando mucho gracias sobre todo a que hoy tenemos técnicas que nos permiten traspasar esa dura carcasa que es el cráneo. Vale. Es que hasta ahora, salvo los neurocirujanos cuando abrían para quitar un tumor y toqueteaban por ahí todas las cosas, o cuando te colocaban unos electrodos para hacerte un electroencefalograma, es que no había forma. Hoy día hay las técnicas de imagen Sí. que podemos meternos dentro, pero aún así claro. queda mucho por saber. Claro, tú como médico has podido ver esa evolución de lo que tienen Sí, ahora sí, los sí. médicos y lo que tú tenías. Ahora estás jubilado, ¿verdad? Sí, yo he sido profesor de fisiología en Granada y en Extremadura y en de universidades también del extranjero. En Bélgica, he estado también en Oxford, he estado por ahí por muchos sitios. Y siempre me ha sorprendido toda la vida, y es la razón de que exista este libro, que cuando tú cogías el tocho, por gordo que fuera, de fisiología humana, las páginas dedicadas a la consciencia, que no lo llamaban así, lo llamaban actividad superiores de eso, eran 2 o 3 páginas. Porque no se sabe nada. No se sabía nada. Pero no se sabe nada porque no se puede encontrar, no se sabe nada porque es demasiado algo casi místico, o no se sabe nada porque la ciencia no tiene forma de llegar para demostrar la conciencia. Es que no tiene forma. De hecho, hoy día sabemos, y ese es el tema de otro libro que es el último que saqué, lo de los 2 cerebros. Dentro de esta carcasa tenemos 2 ordenadores diferentes interconectados. Uno es el ordenador que puede ser cuántico o electromagnético, que origina la consciencia, Sí. y otro es el ordenador convencional electrofisiológico de neurotransmisores, que es el que origina todo el resto de actividades mentales que tenemos. Me parece, mira, me está viniendo, voy a tener que ser ordenado, porque me vienen 1000 preguntas. Mira, antes de meternos en chicha, lo que quiero es que hagamos una diferenciación, porque sé que muchas personas van a confundir conciencia con consciencia, y son cosas diferentes. Sí, sí. Entonces, ¿puedes explicar el matiz y la diferenciación de una cosa y otra? Un segundo y enseguida volvemos. ¿Te cuesta el inglés? ¿Se te resiste y te gustaría aprenderlo bien? En ese caso te quiero recomendar el método YouTalk. Ya sabéis que hace un tiempo tuvimos aquí a Fran Monag y pudisteis conocer su método de enseñanza en acción. Sí, es curioso porque hospital se escribe igual en español y en inglés y todo el mundo diríamos hospital. Hospital. Dime áspero Áspero. y pon la H delante. Áspero. Perfecto. Yeah. Te dejo el enlace al curso en la descripción de este vídeo con un súper descuento especial del 60% para la audiencia de Roca Project. No pierdes nada por probar porque además el curso tiene una garantía de reembolso de 14 días. Ya sabéis qué hacer y dicho esto, seguimos con el podcast. Sé que muchas personas van a confundir conciencia con consciencia y son cosas diferentes. Sí, sí. Entonces, ¿puedes explicar el matiz y la diferenciación de una cosa y otra? En el diccionario de la lengua española lo dice clarísimamente, y ojo, en catalán también hay esa diferenciación. Conciencia sin ese es algo que tiene que ver con la ética y con el sentimiento de culpabilidad, Vale, de alguien cuando hace una acción errónea, una acción mala. Vale, por así sería la decirlo. distinción entre el bien y el mal. Me remuerde la conciencia Vale. porque le he robado la paga de jubilación a esta viejecita cuando salía de la caja de ahorros. Vale. Examen de conciencia y se va uno a confesar. Eso es la conciencia sin ese. Y
conciencia con ese es esa facultad que me permite a mí saber que existo, que soy diferente, que tengo una entidad que me permite vivir y relacionarme y que indefectiblemente un día me he de morir. Claro, es lo que hace que tú sepas que eres tú. Es la principal cosa que hace la conciencia. Luego hace un montón de cosas más. Sí, vale, vamos a empezar por el principio del camino. Cuando una persona es consciente de que tiene conciencia, porque cuando nacemos no. No, eso es un tema interesantísimo y que tiene además unas razones evolutivas. Precisamente hace un mes o así estuve también en Jaén hablando a la Sociedad de Psiquiatría Andaluza de este tema específicamente. Qué bueno, qué bueno. Pues por favor cuéntame algo. ¿Qué has descubierto? En la evolución humana, el Homo sapiens sapiens, o sea, un tipo exactamente igual que cualquiera de nosotros. Que nosotros, hace 40.000 años éramos vivías iguales. Hace 300.000 años. Hace más, mira, fíjate, mucho más. 300.000 años. Ese tenía, que además los últimos hallazgos publicados en el año 2017 son concluyentes, ese tenía una cabeza exactamente igual que nosotros. Es decir, si cogiéramos a una de estas personas y la trajéramos a nuestro tiempo y la educáramos, podría dar los mismos resultados intelectuales que nosotros. Sí, seguro, no hay diferencia. Seguro. Pero se pasaron 250.000 años sin manifestar nada más que hacer piedras cada vez más elaboradas con bordes cortantes, algunas lanzas, algunos arcos y no nada más. Sí, poca evolución tecnológica, es verdad. Y de repente, y le llaman en inglés, en toda la literatura, el gran salto de la humanidad, de repente esa gente empieza a pintar las paredes de la cueva con dibujos maravillosos, con manos, con símbolos, con, no sé, con seres mitad animales, mitad brujos, chamanes. Empiezan a pintar todo tipo, empiezan a pintar. En Asturias hay una cueva famosísima que se llama la cueva de Tito Bustillo. Sí. Y hay una eso que le llaman el camarín de las vulvas, porque hay cientos de vulvas. Tremendo. Femeninas pintadas allí, cada una con sus características. Yo no sé para qué hicieron eso, si es que en vez de la huella digital lo usaban de signo de identificación. Ya es curioso que alguien dibujara eso, ¿no? Sí, y curiosísimo también que, por ejemplo, las mismas manos que ves en la Cueva del Castillo, en Cantabria, pintadas hace 40.000 años, bien datadas, y al lado hay algunos jabalíes y tal pintados, idénticas, están en una cueva de las islas Célebe, Sulawesi, en Indonesia, con la misma edad, 40.000 años. ¿Cómo se explica eso? Bueno, ahí doy una explicación aprovechando de un profesor de Cambridge que se llama Sheldrake. Permíteme decir, José Enrique, que él tiene el libro La conciencia humana. Exacto. Es un libro espectacular. ¿Se ha vendido mucho este libro? Yo creo que sí. Bien, pues volvamos, por favor, al origen de la pregunta que te he hecho. Bueno, ¿no? entonces, fíjate tú lo que decía yo. Durante 200.000 y pico años la humanidad estaba con un cerebro que solo le permitía cazar, sobrevivir, cuidar la familia, hacer muchas cosas. Sí. Y de repente, se le llama the Great Leap, el gran salto, el gran de la humanidad, empezamos a hacer otro tipo de cosas. Es como si la conciencia se hubiera puesto en actividad. Y mi teoría, basado en otros estudios, incluso el Chomsky famoso ha hablado de esto, es que el detonante de la puesta en marcha de ese segundo cerebro, que es el que permite hacer ese tipo de cosas, enterrar, hace 40 también empiezan a enterrar, es de tipo conciencia de la muerte y todo eso,
el detonante fue el lenguaje. Tiene todo el sentido del mundo, porque si yo soy capaz de articular lenguaje, soy capaz de expresar sentimientos, emociones, ideas. Pues ahora te voy a contar al momento actual. Cuando nacemos con el hardware de todo el cerebro, pero con el software solo para el cerebro de esos 250.000 años de nuestros antecesores. Es decir, si un niño lo vas a criar con lobos o lo tienes, como desgraciadamente hemos visto tantas veces, gente que a los niños los tiene atados ahí o cosas, esos desarrollan espontáneamente toda la capacidad de supervivencia básica, de hacer cosas básicamente. Pero la consciencia la tienen que aprender en los primeros años de la infancia y de la preadolescencia. La tienen que aprender. Si un niño lobo, Sí. que hay ya publicaciones, etcétera, de todo esto, pues cuando se le rescata o se le reintegra a la civilización, tiene desarrollado ese cerebro que yo llamo cerebro homeostático, que es el que se encarga de todas las cosas corrientes y molientes de la vida humana, pero no tiene desarrollado la consciencia. La consciencia necesita un aprendizaje. Vale. ¿Necesita un aprendizaje o necesita una inteligencia? Necesita una enseñanza por parte de... Y además sabemos qué es lo que hace que eso se ponga en marcha. Nosotros, también los monos un poquito, pero nosotros somos los campeones de unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Sí. Y esas neuronas espejo tienen una capacidad de imitar, de copiar y de aprendizaje. Y esas son las que el niño, no hagas eso que está mal, y entonces ya eso se va creando el bien, de hecho, el mal. corrígeme si me equivoco, las neuronas espejo es lo que hace que cuando una persona bosteza, a la otra se le pegue muchas veces el bostezo, ¿no? Eso puede ser una sombra, o cuando veas una persona alicaída que ves que está sufriendo tal, pues tus neuronas espejo te crean un sentimiento de empatía, que también, y te acercas a ese compañero tal que ves que lo está pasando mal y dices, vamos a tomar una cerveza y me cuentas, etcétera. Entonces, ¿qué relación tienen estas neuronas espejo con la inteligencia y cómo liga con la consciencia? Las neuronas espejo es, de hecho hay un artículo de Susan Blackmore, que es una neuróloga importante, que se llama así, la imitación nos hizo humanos. Qué bueno. Y la clave de la imitación son las neuronas espejo. Vale. Pero si tengo palabras, si tengo lenguaje para explicar que soy humano... Puedes abrir unas posibilidades. Es como si yo lo pongo la imagen del ordenador. Te compras un ordenador eso y viene con el hardware completo, pero solo trae un software que viene de fábrica que te permite hacer solo 3 o 4 cosas básicas. Y a continuación empiezas tú a meterle software. Claro. Y el ordenador empieza a hacer cosas maravillosas que antes no hacía y se conecta con wifi con otros ordenadores y hace cosas. Mira, me parece muy interesante lo que dices, porque entonces la hipótesis sería que a mayor inteligencia, a mayor desarrollo neurobiológico, tú me corriges, que tú eres el médico, ¿eh? Si digo una palabra mal, no tengas ningún problema en corregirme, a mayor desarrollo neurobiológico o neurológico, ¿tenemos capacidad para descifrar e integrar mejor esa consciencia no local? Sí, posiblemente. Incluso hay casos de individuos específicos, concretos, que desarrollan unas actividades maravillosas. Nosotros tenemos en el organismo 2 tejidos que se llaman tejidos excitables, porque son capaces de pasar de estado de reposo a un estado de excitación, que son el tejido muscular y el tejido nervioso. Vale. Son los 2 únicos tejidos que somos capaces de entrenar. Tu hígado no lo puedes entrenar a que consuma mucho alcohol. Voy a entrenar el hígado a base de cubatas y tal, a ver si aumento su... No. Pero los tejidos excitables, tanto el músculo
cómo el cerebro, hoy está demostrado por la neuroplasticidad y tal, Sí. son órganos que se pueden entrenar y de cuyo entrenamiento se logran que sus capacidades aumenten. Ujú. Y aparte de eso está la capacidad innata. Hay gente muy musculosa de Sí, nacimiento sí. y también hay gente con unas capacidades de conciencia y de hacer cosas que nos sorprenden a todos y que los tienen de forma innata. Vale. Todo esto que estás hablando, doctor Campillo, dibuja una imagen que yo te la voy a expresar. En realidad está en tu libro, pero tú me dices si sería una posibilidad real. Yo tengo un cerebro, ese cerebro funciona como un receptor, como una especie de sintonizador, y hay algún lugar donde reside esa conciencia no material que me da estos sentimientos y estas emociones, es de saber quién soy y dónde estoy. Y a mayor capacidad mental, consigo integrar mejor esa conciencia. Por tanto, yo soy como una especie de software, ¿no? De hardware conectado a una nube, Un wifi. a un wifi. Bueno, de hecho, yo al final del libro de la conciencia me atrevo a aventurar lo que yo llamo la teoría smartphone de la conciencia. A ver, sí, sí. Cuéntalo. Entonces, la teoría smartphone de la conciencia, que se basa en un investigador y músico maravilloso húngaro, Ervin Laszlo, que creó el Club Budapest, una eminencia, y es el creador del término campo acásico. Sí. Bueno, de ahí vienen los registros acásicos. Exacto, y todo y esto, enlazando con eso, pues como yo soy un defensor de que el cerebro nuestro es un ordenador maravilloso, hecho de tofu, pero un ordenador, pues comparo con el móvil, con un smartphone, que es también un ordenador. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas, pero un iPhone de última generación tiene 12.000 millones de nanotransistores, que son los equivalentes a las neuronas. ¿Qué pasa? Ese smartphone, ese móvil, hace cosas. Puede sumar, puede hacer un montón de cosas, sacar una foto al coche para ver dónde lo tiene aparcado y tal, una serie de cosas que son corrientes. Pero también puede guardar cosas importantes como el vídeo del cumpleaños de tu hija, la boda de tu hija, tu boda, no sé qué, tiene con cosas importantes. Cuidado, y lo puede guardar a nivel local o lo puede guardar en la nube. Exacto. Y fundamentalmente, sobre todo la investigación importante, no la foto del coche donde la ha quedado, pero esa información sustancial importante normalmente no solo está en el dispositivo, sino está almacenado en una nube que tienen compañías, que tienen, etc. Si el móvil muere, porque haciéndome un selfie en el Empire State Building de Nueva York se me cae y se hace añicos, se pierde lo que había en ese cerebro, ese cerebro del móvil se pierde. Pero no necesariamente se pierde lo fundamental que constituía la memoria de ese móvil porque persiste en una nube. Vale, aquí estamos yendo más allá del umbral de la ciencia. Tú eres hombre de ciencias. ¿Es científico esto que estás diciendo? Bueno, hay ahora pruebas. Bueno, todo esto se basa en una cosa fundamental que tú lo has dicho al inicio con mucho sentido. Es si la actividad de la conciencia se queda única y exclusivamente dentro de esta carcasa que es el cráneo, o sale fuera. Y si sale fuera, puede salir en las dos vías.
Ujú. desde dentro hacia afuera Y desde fuera hacia adentro. y desde fuera hacia adentro. Sí. Entonces, si tú pruebas, si tú eres capaz de probar por algún método científico, verificable, estadístico y verificable, que esa conexión de la consciencia con algo fuera del cráneo puede darse, todo lo demás es posible. Aquí tenemos todas las Porque áreas. tú has demostrado, perdona, el mecanismo. Sí. Si tú demuestras el mecanismo, luego ya a dónde te pueda llevar eso es un siguiente paso. Pero el primero es, bueno, pues como digo en mi libro, y curiosamente en la novela de Dan Brown lo vuelven a decir, que parece que se han leído el libro, yo estoy feliz de eso, pues existen ya numerosas pruebas publicadas en revistas científicas con revisión por pares Ujú. y de esto que demuestran que la actividad de la consciencia puede manifestarse más allá del cráneo. Ujú. O sea, hay más trabajos hechos demostrando de dentro a fuera que de fuera a dentro. Vale. Por ejemplo, Ya creo que ya sé por dónde vas. te voy a dar los que más han estudiado estos han sido un departamento de ingeniería Ujú. de la Universidad de Princeton. Sí. Sí. Con los aparatos que medían. Entonces esta gente decía, oye, ¿tu consciencia puede influenciar la materia? Ajá. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo cuando era pequeño y jugaba al parchís, le decía al dado, saca un 5, se lo decía al dado, Sí, ¿no? sí, le hemos soplado. Sí, sí, por favor, un 6. Entonces, Sí, sí. Soplar incluso, ¿no? ¿tú has visto ejemplo más claro Sí. de que tú creas que tu Sí. consciencia influye en la materia? Hay un deseo, por lo menos, de que influya. Vale, Sí. bueno, no salía el 5, pero bueno. Entonces esta gente al principio utilizaba artilugios mecánicos. Ujú. Y entonces ponían una ruleta o artilugios mecánicos y ponían a un señor al lado y decía, tú concéntrate aquí en esto, a ver si cambiamos el número de veces que sale el 0 o tal Sí, en la sí. ruleta o lo que Sí, sea. sí. Y Bueno, eso- bueno, es similar a la telequinesia, si sí, quisiéramos con eso- la mente eso- intentar. Telequinesia Sí. es lo que estamos hablando, el Movimiento, manifestar claro, movimiento. movimiento desde la mente. Si sí. si eres capaz de demostrar eso, demuestras que la inteligencia, que la consciencia se puede atravesar el O sea, como cráneo. si hubiera unas ondas medibles. Por lo menos para hacia afuera. Vale. Y hacia adentro quizá también. ¿Y qué ocurrió? Bueno, entonces aquello no le funcionaba bien y entonces estos decidieron, conforme avanzó la ciencia, crear unos aparatitos que eran un generador cuántico de números aleatorios. Ujú. Era un aparatito sencillo que eso lo que hacía, mediante un mecanismo sencillo, era generar ceros y unos aleatoriamente. O sea que si eso cuando estaba tranquilo, ceros y uno al 50%. Dicho de otra forma, información. Generaban información. Información, ceros y uno. Vale. Y entonces, cuando le ponían a alguien ahí haciendo eso, Ajá. pues observaban que en muchísimos casos, significativamente, estadísticamente, se modificaba y salían más unos o más ceros. Eso en un espacio neutralizado, sin otras sí. cosas que pudieran afectar. No, con una pantalla de un cristal. Bueno, o sea, estamos tal. hablando de un experimento científico. Y una vez que lograron eso, entonces cogieron los aparatos esos, lo hicieron portátiles y los sacaron fuera a conventos, Sí. a reuniones de tal, a grupos de teatro, a conciertos de esto, donde había mogollón de consciencias Sí. generando poder consciente, vamos a llamarlo de una forma, y vieron que también se producía. O sea, se afectaba a los ceros y unos. Sí, se afectaba. Y entonces crearon un programa a nivel mundial que sigue funcionando, y es que crearon 70 y tantos generadores de esos de números aleatorios Sí. y lo entregaron a voluntarios y tal que quisieron participar en el proyecto. Al mismo tiempo. De todo el mundo. O sea, tú tenías en tu casa, Sí. si tú eras voluntario de esto, tú tenías
te mandaban y tú instalabas en tu casa el aparato conectado a tu ordenador y ese continuamente, 24 horas al día, estaba generando números aleatorios que los enviaban a través de tu ordenador a un ordenador central en la Universidad de Princeton, donde se sumaban las señales de los 70 a todo el resto. y daban una gráfica pues sumatoria de todos esos. ¿Cuál era la idea? La idea era si acontecimientos que conmocionaban la consciencia de millones y millones de personas en el planeta podían influenciar esos aparatos y alterar la secuencia de ceros y unos que sería captada por el ordenador Esto es muy interesante. central. O sea, estamos hablando de, como ocurre en las hormigas, se habla en ellas de inteligencia colectiva. Lo que estás diciendo es que podría existir una especie de conciencia colectiva. Sí, eso lo que estaban intentando era si la suma de conmociones de consciencia de un montón de personas por algunos acontecimientos importantes a nivel mundial pudieran eso. Hay una página web a la que cualquiera puede acceder donde están todos los resultados de todos los y vean cómo cambió los unos y ceros coincidiendo con las Torres Gemelas. ¿Quieres decir que cuando hubo el 11S ya se estaba probando esto a nivel de conjunto? Te voy a decir una cosa. Si ves la gráfica, lo más sorprendente es que empieza a manifestarse la variación antes de que ocurra el primer impacto del primer avión. ¿Qué me dices? Además, está eso tratado estadísticamente. ¿Y esto sale en un paper? Sí, está en Internet puesto, cualquiera lo puede mirar. Pero esto es muy tremendo. Pero me estás diciendo que la consciencia, si existe y funciona como algo que se afecta y afecta, ¿no? Se afecta por lo que puede ocurrir y afecta lo que puede ocurrir, no queda, por tanto, sujeta ni a tiempo ni a espacio. Porque que una persona de la India presienta y sienta lo que va a acontecer en Nueva York, esto no hay por dónde cogerlo, a nivel de ciencia. Hay una cosa que es muy interesante, no sé si me voy a mover yo aquí, sino que está tratada en este libro, y que hay muchos estudios en los cuales se ha investigado la intención, es el potencial, se llama potencial de preparación. Vale. Yo aquí lo pregunto, ¿las decisiones personales son solo el resultado inevitable de un puñado de mecanismos mentales o dependen de otros factores? Bueno, pues los potenciales de preparación fueron unos estudios en los cuales tú le decías a alguien conectado con unos medidores para medir potenciales eléctricos que unos circulaban. electrodos, ¿no? Sí, por nervios y tal. Cuando tú le pedías que hiciera algo, un movimiento, coge la taza, había ya un potencial antes de que la persona hiciera el menor movimiento. A eso es lo que se le llamaba potenciales de preparación. El último estudio sobre esto, que lo tengo yo aquí reflejado, que es en el 2019, hicieron una cosa muy curiosa para ver cómo era esto. Un estudio muy curioso, y entonces demostraron que podía haber una respuesta cerebral anterior en milisegundos a el inicio de una acción determinada. De hecho, los físicos tienen un montón de trabajos por ahí con la cuesta del libre albedrío. Es decir, si nosotros realmente lo que hacemos lo hacemos porque nos da la gana o no. O si estamos programados. ¿O qué es lo que pasa? Lo que pasa, te vuelvo a decir, Carlos, es que el problema es que el cráneo es una estructura dura, impenetrable, que es dificilísimo meter ahí cosas, sobre todo en personas, y luego que no se puede hacer experimentación animal, porque mientras que un hígado de rata es indistinguible de un hígado humano,
un cerebro de una rata, incluso un cerebro de un chimpancé, Claro. está a millones de años evolución del nuestro. Del humano. Por muy parecido y por muchas cosas que haga, que parece hay que ver, parece que habla, no. Es muy diferente. Verás, doctor, a mí hay algo que me hace pensar que la conciencia es algo que se puede conectar y desconectar. Y es cuando vemos esas circunstancias donde una persona, y cito literalmente, recobra la conciencia. Esta frase que utilizamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, dormimos y la sensación es como de estar apagados, pero de golpe despiertas y vuelves a ser consciente de tu realidad, de quién eres, de la limitación de todo, aunque el mundo de los sueños, esto es otro temazo que podríamos abrir, ¿no? Y volviendo un poco al niño que va madurando, y parece que a medida que desarrolla el intelecto, va siendo cada vez más consciente de la consciencia, ¿no? Entonces, realmente, si además a esto le añadimos el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, donde parece que hay un fallo del organismo, pero sigue habiendo una conciencia activa, parece que todo apunta a que hay algo fuera que es esa conciencia que no está aquí, que está en otro lugar. Puede ser. Te quería decir, porque estoy muy sensibilizado con el asunto. Ajá. En eso que decías tú antes de los niños y que hemos hablado, Sí. que durante la infancia se forma su cerebro. Sí. Se forma su cerebro. La infancia nuestra tan larga y tan... es que el parto humano es un parto prematuro a escala zoológica. Sí. Nuestros críos Sí. nacen No preparadas. no preparados, Sí. con el cerebro a medio hacer, porque si no, lo que hemos estado hablando antes, era imposible parirlos, si nacieran con todo el cerebro formado. Ese periodo tan importantísimo de la infancia, en el, como tú muy bien has señalado, se activa el software, porque el hardware ya lo tenemos genéticamente y evolutivamente, pero se activa el software que pone en marcha los sentimientos, las añoranzas, todo lo que constituye la conciencia y nuestra identidad. Todo eso está sufriendo hoy día un descalabro gigantesco por el abuso de pantallas en los niños muy pequeños. Estamos poniendo un freno, atrofiando la mente. Los pediatras y los psicólogos y los psiquiatras infantiles están horrorizados con las edades mentales con que les llegan los niños ahora. O sea que es una cosa que hay que advertir, porque no debemos darle al niño todo el día una tablet con dibujitos para que se esté quieto y horas se pasa ahí, porque ese niño necesita estar sentado en su sillita, oyendo ruidos, oyendo conversaciones, viendo a gente moverse, gente de verdad, viendo y creando, activando ese software que luego se va a convertir en su personalidad, en su identidad, en su yo, que es lo que hace la conciencia. Aquí has dicho algo clave. Yo creo que el camino de la introspección y al mismo tiempo la convivencia en grupo es lo que te hace llegar a ese yo, ¿no? El verte en el espejo y decir, eso que veo en el reflejo soy yo que estoy aquí. Me toco y sé que eso que veo soy yo tocándome aquí en este mismo momento, ¿no? Y puedo llegar a verbalizarlo. Es ese momento cuando somos muy pequeños, cuando de golpe hacemos un clic, que no sé si ocurre un día, ocurre en varios días o meses, y activamos ese primer flujo de conciencia. Claro, y se va adquiriendo la personalidad y la individualidad de cada uno. Y vamos reconociendo que yo soy una individualidad diferente de los otros niños que hay en el patio del colegio, y que yo tengo una serie de cosas y unos amores, y un amor por mi abuela que me hace leches con colacao y unos bollitos que me gustan mucho, y otra cosa por aquí, y así se va creando ese mundo tan humano, que no es compartido en su totalidad con el resto de seres vivos, que la conciencia.
¿Cómo diferenciar el ego, ¿no? La parte más egoica que todos tenemos, de lo que podría ser el verdadero yo, que quizá es la consciencia, o como la llama el doctor Sansegarra, la supraconsciencia? ¿Cómo saber quién soy? ¿Soy una mezcla de las dos en este cuerpo terrenal, o mi verdadera identidad es aquella que tiene el nombre de consciencia, o alma, o espíritu, como lo han llamado las Es religiones? que la conciencia, ese otro cerebro, tiene un montón de manifestaciones. Yo pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho y es muy significativo. Yo vengo de correr, Ujú. vengo cansado, no he desayunado mucho, han corrido bastante eso y tengo hambre. Todo eso es mi cerebro Ujú. otro, el Sí, cerebro esto homeostático, es el que fisiológico. está controlando tal. Ujú. Y entonces me indica que huele a unos bollitos, huele a pan recién hecho, que tal, y entonces mi cerebro me encamina mis pasos allí a esto, compro Vale. unos bollitos y cuando los estoy comiendo, de repente, ¡zas!, se pone en marcha ese otro cerebro Ujú. y aparece dentro de mi cabeza la imagen de mi madre que me hacía esos bollitos, que los hacía ella, en su cocina, con la mesa de mármol, y todo eso de repente y eso ya es consciencia. Ujú. Fíjate ahí cómo se han mezclado los dos. Estamos hablando de la parte emocional y de Sí, todo de sentimientos. la consciencia, eso es consciencia. Sí. Las añoranzas, Ujú. la por un ser querido que se ha muerto, el sentimiento de que nos vamos a morir, el sentimiento de que puede ser que haya algo más allá por de fuera de esto, las divagaciones, la actividad mayor de nuestro cerebro es la divagación. ¿Mm? Tú puedes estar dando un paseo solo por dar un paseo y tu cerebro homeostático solo hace el control de los movimientos alternativos Sí. de brazos y piernas, la En respiración y automático, ¿no? Sí, tal. sí, además. Pero la conciencia está lanzando divagaciones. De repente te viene el recuerdo, oye, tengo el próximo programa, a ver, tengo que contactar con este y tal, y de repente eso se te va y se te mete otra cosa distinta Sí. y tú en un paseo que das de 1 hora puedes haber hecho en 1 hora de paseo a lo mejor más de 500, 600 o 700 divagaciones distintas. Es muy tremendo, ¿eh? La actividad máxima de nuestra consciencia es la divagación, porque la consciencia no está nunca parada, jamás. ¿Y esto en un cerebro neurodivergente es aún mayor? Eso no te lo puedo yo decir, no tengo Esa ni idea. divagación, esa, ¿sabes? Esa alternancia de ideas. No, lo que siempre el cerebro está, si no está haciendo una paella o dando un paseo o lo que sea, el resto del tiempo está creando pensamientos fugaces que son las divagaciones. Vale, ahora me voy al otro lado, a la otra cara de la moneda. Una persona que tenga discapacidad intelectual, que no tenga el mismo desarrollo a nivel cognitivo, tiene menos conexión con esa parte de conciencia porque su software y su hardware no está funcionando con la misma eficiencia que una persona que no tiene esa discapacidad. Depende de la lesión y esto, porque es como si tiene zonas lesionadas, porque al fin y al cabo eso tiene una serie de zonas donde esos fenómenos tienen, bien sea por recepción de algo externo a nuestra cabeza o bien sea porque se generen ahí, se generan en unas áreas específicas, interconectadas. Es que para mí tendría todo el sentido del mundo de que la conciencia pudiera fluir exactamente igual, si no mejor. Y te voy a decir por qué. Mira, mi hermano David tiene síndrome de Down. Él es una persona con unas limitaciones a nivel intelectual, evidentemente, ¿no? Sin embargo, si estamos diciendo que la conciencia tiene que ver con las emociones y el amor, él tiene una capacidad superior a la que tengo yo para amar. Él tiene una capacidad superior a la que tengo yo para perdonar. Sí. De forma incondicional, además, sin conocer el rencor. Mientras que yo, desde mi intelecto teóricamente superior y mi raciocinio, puedo analizar muchas razones para no amar, para no perdonar, para mantener el rencor. O sea, puede ser incluso mi mente
mi ego, quizá, estorbo para mi conciencia. Eso es un ejemplo muy parecido al que pongo yo para decir la utilidad que tiene el modelo smartphone de conciencia que digo yo, Sí, porque, sí. por ejemplo, en ese caso, un acontecimiento, su cumpleaños, esto puede parecer que él no lo recuerda, Mm. porque el terminal puede tener alguna cosa Sí, estropeada, puede hacer aguas en algún campo, sí. pero eso no implica que esa información no esté en la nube suya, Sí. de donde de momento no lo puede rescatar porque ese terminal, el móvil ese, tiene algún defecto Ujú. estructural o de software. Pero eso no quiere decir que cuando esa persona se muera no pueda rescatar todas esas vivencias que le pertenecen. Perfecto, me lo ha servido en bandeja. Voy a poner el caso de una persona con Alzheimer. Típico. Aquí tenemos una persona cuyo cerebro se ha ido deteriorando hasta el punto que parece que la persona se desvanece, que se escapa, que lo que queda en vida es una persona que sí siente a nivel fisiológico todo, que sigue viviendo, que sigue haciendo las cosas, pero ya no están esos recuerdos, ya no está esa identidad. Parece que la conciencia ya no conecta con el receptor, ¿no? Lo mismo, el móvil se te ha estropeado, se te ha eso, ya no puede hacer muchas de las cosas que antes hacía, pero eso no quiere decir que toda la información que haya vivido antes ese móvil no esté en la nube, de donde se puede recuperar. O según la filosofía hindú y esto, cuando esa información se transmigra a un nuevo móvil, o cuando pues vas a otro tipo de vida como a otras culturas es lo que creen. Has dicho filosofía. La filosofía ha intentado indagar mucho en esto. Es que la ciencia está muy limitada Claro, ahí, ¿eh? claro. Entonces hay que recurrir a otros métodos. Estoy pensando, pero aquí muy atrás. Tendríamos que viajar 400 y algo antes de Cristo, a Platón. El mundo de las ideas de Platón conecta muy bien con esto, ¿no? Aquello de las ideas están Bueno, Platón tiene dos cosas, yo lo cito en dos veces. Uno en el mundo de las ideas, porque hay que tener en cuenta una cosa, y eso está completamente demostrado. Eso no hay forma de que nadie lo rebata. Nuestra conciencia se inventa el mundo. Yo no soy como tú me estás viendo. ¿Qué quieres decir con esto? Pues que si me vieras como yo soy de verdad, salías disparado por esa ventana huyendo. A ver, explícamelo un poco más. Es decir, yo ahora mismo, cuánticamente y físicamente, soy un amasijo de fotones. Vale. De hecho, de entrada te estoy viendo al revés. Por supuesto, y le das la vuelta a tu cerebro. Y le doy la por vuelta. supuesto. Pero eso es una cosa menor. Sí. Es que yo soy un amasijo de fotones. Vale. Tu retina capta esos fotones, genera unos potenciales en las células conos y bastones, que son los fotorreceptores de la retina, envían esos impulsos a una zona del cerebro, en este caso el cerebro occipital, y allí ese amasijo de fotones de distintas longitudes de onda, que son los colores que llegan por el ojo, se convierten en una persona. Por ejemplo, el obispo Berkeley, en 1700 y pico, que es uno de los filósofos que ha tratado este asunto, se preguntaba, ¿suena un árbol cuando cae en el bosque si no hay nadie allí para verlo? ¿Para oírlo? Yo creo que sí. No. ¿Cómo que no? Cuando un árbol cae, al caer el árbol lo que hace es mover las moléculas del aire que hay alrededor del árbol, ¿no? Sí. Y se crean unas ondas, como si tira una piedra al agua. Se crean unas ondas, en este caso, ondas de aire. Cuando esas ondas
que no tienen sonido, son unas ondas de aire, no tienen sonido. Pero si esas ondas golpean una membranita que se llama el tímpano de un oído que esté al lado del árbol ese, el tímpano vibra, esa vibración genera un impulso eléctrico que llega a la corteza temporal y nuestra conciencia, cerebro, lo interpreta como un sonido. Entonces no suena en sí, sino que suena para mí. Claro, claro. Tremendo. Claro. Por ejemplo, Einstein mismo decía, oiga, la luna y las estrellas no lucen si no las miramos. Ujú. Decía Einstein, ¿eh? Y es verdad. Si tú no miras la luna, no luce. Oye, Es una invención de tu cerebro. es que el tema es gordo, da para hacer aquí un podcast de 7 horas. Intentaré no Por ejemplo, descontrolarlo. Tú nunca tocas nada. Sí, quieres decir, no llega a tocarse No, realmente. no es que no llegue a Si lo tocarse, pudiéramos ver a hombre. nivel partícula, sí. Nosotros estamos hechos de células, Sí. las cuales están hechos de moléculas y las moléculas de átomos. Ujú. Pero un átomo es fundamentalmente una cosa vacía. Ujú. ¿Y qué nos contiene? Porque estamos aquí. El átomo de hidrógeno, el más sencillo que existe, es un protón, que sería un balón en mitad del no camp, y un electrón que gira por la última grada del no camp. Y todo lo demás vacío. Ya. Luego, nosotros somos vacío completamente. Ahora, ¿por qué no me atravieso yo al tocar el vacío de un dedo con el vacío Por de eso la digo, mano? ¿dónde está la unión? ¿Dónde está la contención? Todo eso es mentira. Es nuestra consciencia la que se inventa todo eso. Nosotros vivimos una especie, yo lo defino así, de levitación cuántica. Tú estás ahí ahora mismo, tus átomos de tu muslo y tal se están repeliendo con los electrones y los átomos del sofá donde estás sentado. Pero sin Luego- embargo yo siento la presión sobre el Sí, pero sofá. tú nunca estás lo que yo lo llamo así, levitación cuántica. O sea, ¿quieres decir, si porque yo hay pudi- unos Armstrong Sí. que son millonésimas de milímetro ahí de separación. Pero entonces ahí el misterio. Si estoy separado, ¿por qué estoy junto? Porque a lo largo de esa infancia, tu conciencia ha estado inventándose el mundo. Es como lo de la vista, esto de las películas, La ciega de nacimiento. Sí. Película de esa que lloraba la gente, chica pobre, ciega de nacimiento, Ujú. que de repente se echa un novio rico y entonces la llevan a un médico de Suiza, eso era antiguamente, las películas eran así, le hace una operación y al cabo de 15 días, cuando le quitan los apósitos, ella, ¡ay, fulanito, ay, menganito! No vería borrones, tiene que aprender a ver. Tiene que aprender a construirse su mundo. Es decir, lo que tú estás viendo ahora, mira aquel. Tú lo estás mirando, Ujú. no estás viendo lo mismo que estoy viendo yo. No estás. No, que no, porque es que tú has educado Sí. desde pequeñito a los estímulos visuales, sonoros, gustativos, tal, a darle una señal característica y específica. Yo estoy interpretando lo que veo. Claro, sí, te lo estás inventando completamente. Y tú también. Yo también. ¿Crees el mundo. realmente que la persona que vemos ahora al mirar a mi equipo? No es como la vemos, ni como la ves tú, ni como la veo yo. Platón lo explica así. ¿Qué Sí. es la caverna? Sí. Unos tíos Sí. atados Sí. frente a una pared Viendo sombras. y viendo sombras. En la República. Y crean el mundo, ellos crean el mundo a esas sombras y creen que el mundo son esas sombras. Correcto. Y cuando La sale... realidad es distinta Y cuando completamente. sale, al principio está ciego porque no puede ver correctamente la luz del fuego, o sea, las figuras que alumbra el fuego Pero real. te voy a decir una cosa, como has tocado también el tema ese de las experiencias cercanas a la muerte, la primer relato de experiencia cercana a la muerte Ujú. es de Platón,
en su libro La República, que cuenta cómo un guerrero griego muerto en una batalla, aparentemente muerto en una batalla, lo traen sus familiares, porque está muerto, y lo van a la pira, lo ponen en la pira para quemarlo. Sí. Y cuando le meten fuego a aquel, vuelve a la vida. ¿Qué es lo que cuenta? El túnel, la luz, el bienestar, Lo mismo. todo escrito por Platón. Pero los testimonios que vemos hoy día, que te puede contar Sí, porque Sanz, el colega mío cirujano. sí, lo Segarra. conoce usted a... Bueno, lo tengo de vista, ¿no? Lo conoce, sí, Lo he sí, visto sí. por, Bueno, sí, por sí. internet. Sí, o sea, quieres es decir lo mismo, los mismos contado ítems. por Sí, sí, sí. Platón en su libro, imagínate. ¿Qué quiere decir? La consciencia es un misterio, pero es lo que nos permite vivir. Es que y es muy se interesante inventa el porque, mundo mira, para- volviendo a Platón, doctor Campillo, él decía, por ejemplo, el caballo no es un caballo. O sea, en este caso, pues mi equipo que yo estoy viendo no son ellos. Participan de la idea de lo Bueno, que es el son caballo, ellos, ¿no? pero no son como tú los ves. Sí, pero quiero decir, bajo el punto de vista de Platón, existiría la idea de lo que es un caballo que permanece intacto en el mundo de las ideas, ¿no? Puro, perfecto, y lo que estamos viendo aquí participa de esa idea, por eso hay variedad, por eso hay distinción. Entonces, déjame que acabe, que se me olvidó Sí. decirte lo de la niña ciega. Ah, sí. Un ciego de nacimiento, cuando tú lo operas y algo y puede ver, no ve. Necesita unos meses de aprendizaje a ver. Ujú. Cuando le quita a la chica esta en la película del médico famoso de Suiza los apósitos, no ve nada, ve borrones, ve luces así, Sí, fogonazos y sí, tal. sí. No ve nada. Tiene que ser su cerebro que aprenda a interpretar. Tú cuando coges el móvil y haces una foto a alguien de tu familia o lo que sea, es lo mismo. Los fotones, porque son fotones nada más, Sí. de tu niña, que la ves qué guapa está, y tal, son fotones, llegan a los sensores del móvil, se transforman en corriente eléctrica y va a almacenarse en unos nanotransistores. Ya. De esos nanotransistores ahí son unos y ceros. Es decir, la foto de tu niña que ha entrado en el móvil en forma de fotones se ha almacenado dentro del móvil en forma de unos y ceros en los millones de nanotransistores que en los chips que tiene tu móvil. Todo es una codificación y una continua decodificación. Exacto. En camino. Pero tu móvil tiene un dispositivo Sí. como el que tú tienes Sí. de tu consciencia, que cuando tú le das es capaz de convertir esos unos y ceros de los nanotransistores en la maravillosa imagen de tu niña. Sí. Es exactamente igual Sí. lo que ocurre en nuestra cabeza. Sí. O sea, es exactamente Idéntico. igual a cuando yo cojo y mando una foto o un vídeo por WhatsApp y tengo que entender y ser capaz de creer que eso, a través de la nada, unas ondas que yo no puedo ver, apuntan a un servidor y vuelve la señal a otro teléfono móvil que recibe esa misma imagen, que es al mismo tiempo una ilusión, según tú me dices más o menos, de lo que es verdaderamente real. Pues me explota Oye, la que cabeza. fíjate tú que la cuando verdad. tú vas a mandar la foto que acabas de hacer de tu niña, no sé si tendrás niña o no, tu niña o Sí, quien sea, tengo dos. en el del cumpleaños se lo quiere mandar al abuelito o al abuelito que no han podido asistir a la Sí. fiesta, le da así y entonces la imagen maravillosa de tu niña se convierte en fotones de fibra óptica. Ujú. Está metida tu niña en el cablecillo de la fibra óptica, Sí. que eso luego va a un repetidor y va en forma de un microondas Sí. hasta el wifi de la casa de los abuelos y ahí se transforma en otra cosa, en unos y ceros, se mete en el ordenador o en el móvil donde ven la foto. O sea, eso mismo
ocurre en nuestro cerebro con todas las sensaciones, la visión, el olfato, la audición, el gusto, el tacto, todo exactamente igual. Todo es la consciencia crea este mundo, bueno, y no nos metemos, bueno, nos vamos a meter porque te veo que te va la marcha, pero es que te voy a decir una cosa, Sí, piensa, ¿y qué pasa con el espacio y el tiempo? claro. Que te lo inventas Sí, también. Sí, sí. El espacio es inventado. De hecho, la conciencia no puede estar sujeta ni a espacio ni tiempo. No. Sería algo etéreo. De hecho, el tiempo es el instante. Sí, Pero justo el instante. sí. Ya pasó. Que deja de ser. Eso sí. ya es pasado. Sí. Y justo el próximo es futuro, no existe Sí. todavía. Por tanto, en realidad el pasado y el futuro no existe, solo existe el presente. Solo. Ajá. Pero bueno, la cosa es más complicada. Bueno, ya, aquí Porque esto es otro programa yo más. en el otro libro me meto en el asunto y te voy a decir una cosa que te va a sorprender. Ahí explico una cosa. No se puede cambiar el futuro si no cambias previamente el pasado. Es imposible cambiar el futuro de nadie si no cambias previamente el pasado. Es que el presente con respecto al futuro siempre es pasado. Entonces yo tengo que modificar el presente si quiero cambiar el futuro. Exacto. Es decir, es como el ejemplo que pongo ahí es, por ejemplo, cuando dice, va un señor al médico, el cardiólogo, y le dice, oye, como no cambies tu estilo de vida y de alimentación, en unos años, infarto y listo. Ya. ¿Cómo es capaz de cambiar esa persona ese infausto futuro que le pronostica el médico? Empezando a comer distinto y a hacer ejercicio físico, Sí. que al cabo de unos meses Dará resultados. ya tiene un pasado, ya ha creado un pasado de vida saludable, Claro. y ese pasado de vida saludable que ya ha creado está cambiándole ya su futuro. Claro. Tienes que pensar que lo que haces será lo que hiciste. Sí, qué Entonces, interesante. todo eso, Sí, sí. quien lo controla es la consciencia. Vale, la conciencia tiene que ver con Dios. Estamos entonces entrando en el otro concepto de consciencia que es el alma. Es que la religión intenta dar respuesta a esto. Yo me he planteado, y ahí lo abordo eclécticamente, porque hay muchas formas de pensar esto y tal, Bueno, porque tienes que ser científico al final, ¿no? pero yo creo, y te lo adelanté antes, que estoy trabajando en un tema de esto, que pienso que con lo que más se puede identificar Dios es con la información. Porque la información es el origen de todo. Todo depende de la información. Todo, absolutamente. Hay un físico, Wheeler, uno de los discípulos de Einstein, murió hace poco. No le dieron un premio Nobel porque decía, pues fue el inventor del nombre de agujero negro y de todo esto, una persona impresionante. Y en una conferencia que dio en un congreso en Tokio en los años 88, así, que está libre en internet y lo puede uno ahí, acuñó una frase que se ha convertido en icónica o en meme tal, que es "It from bit". Todo procede del bit. Todo es bit. Oye, y entonces, ¿cómo sabemos, José Enrique, que no somos parte de una gran simulación, de un simulador cuántico dirigido por una... Bueno, yo hablo ahí de eso. Eso es hay muchos físicos que creen en la teoría de la simulación, Sí. de que puede ser que lo que vivamos nosotros sea en un videojuego genial creado por un informático
de dentro de 1000 años, imagínate. De hecho, tú. hay una teoría, ¿no? de que estás debajo de otra civilización y hay como distintos grados de inteligencia de la civilización. O sea, que Y hay podríamos una ser... cosa que se llama el efecto Mandela, Sí, se llama así, sí. por el político sudafricano Sí, Mandela, y hay una red con páginas web y tal, donde toda la gente va contando sus efectos Mandela. ¿Qué son efectos Mandela? Efectos Mandela son fenómenos que uno observa Ujú. que parecen errores Sí. de programación de ese videojuego. Sé lo que vas a decir. Cosas tipo, de golpe ves un peatón pasar, pasa el coche, debería Y atropellarlo desaparece y ahí tal y eso sí. desaparece alguien o no lo Algunas atropella. son trucos Cosas, ya. con hoy día tal. Bueno, es que esto nos va a llevar a la inteligencia artificial, ¿eh? Que Sí. ahora hablaremos de esto y de la conciencia también. Claro, entonces realmente los fallos en el sistema podrían acusar Los que fallos en la Matrix, muchos de los que vemos son composiciones muy bien hechas, artísticas, de genios que manejan la informática maravillosamente Sí. bien. Pero uno de los efectos Mandela más característicos y que ha ocasionado un debate tremendo, que es impresionante cuando uno se mete en esto, lo que hay. Es uno de los efectos Mandela más curiosos que hay. Bueno, el efecto Mandela se llama porque la gente decía, pero Mandela murió en la cárcel o murió fuera de la cárcel. Y otro efecto Mandela es, ¿qué pasó con el chino que iba con 2 bolsas de plástico y se plantó en la plaza de Tiananmen delante del carro de combate? Ujú. Entonces ahí dice que nada, que el carro se paró y el chino se fue para otro lado y otro que el carro le pasó por encima. Otro efecto Mandela. Entonces sí, hay un montón de gente y hay un montón de actividad en la red y de páginas web y tal que se ocupan, por así decirlo, sistemáticamente de este fenómeno de creer que nosotros vivimos en una simulación, somos los Sims o una cosa así, de alguien, de un programador, imagínate cómo va la informática, lo que ha cambiado en 30 años, imagínate lo que podrá hacer un programador de informática dentro de 500 años. Y hay mucha gente que trabaja en eso, pero yo es que como ahí he puesto de todo, Sí, pero mira, hasta los terraplanistas los he sacado. Pero todo. tenías un filtro de selección que me pareció muy original. Sí, por el número de gente. Sí, José Enrique, en su libro La conciencia humana, ponía que había hecho búsquedas en Google y que si por lo menos la teoría que él buscaba interesaba a creo que era 1 millón de personas, ¿no? A unos cuantos millones de personas. Unos cuantos millones de personas, entonces merecía la pena salir en el libro. Contemplaba. Me parece, es que Bueno, es hay que que tener cuando puse conciencia, un límite, ¿no? al principio de todo, cuando se me ocurrió poner conciencia en Google, escribir conciencia en Google en 4 idiomas. En chino, en hindi, en inglés y en español. Lo puse en esos 4. Solo en esos 4 idiomas salían, yo no me acuerdo, ahí está puesto cuántos miles de millones de entradas ahí. O sea, te digo, hay miles de millones de personas en el mundo a las cuales el asunto este de conciencia le interesa. Entonces merece la pena un libro. No es muy significativo, fíjate lo que buscamos los humanos, el término de la conciencia, que tengamos esta obsesión y que otros seres del reino animal, vamos a suponer, los más inteligentes, orangután, chimpancé, delfín, los cuervos de Nueva Caledonia, por ejemplo, súper inteligentes, el cerdo súper inteligente, ellos que son también, en cierto modo, intelectuales en otro grado, no puedan conectar con la conciencia. ¿No hay ahí una paradoja? Bueno, en primer lugar, es muy difícil saber si un animal tiene conciencia o no. Otra cosa es que tenga comportamientos inteligentes y emocionales. Bueno, la emoción es común con los animales, ¿eh? Sí. O sea, si una persona intenta llevarse a un niño de un parque de toboganes, un desconocido, llevarse a un niño... Y hay un perro. Y hay una madre ahí, la madre sale corriendo a defender al niño. Pero el perro puede hacerlo también. Pero si una perra, tú le intentas quitar un cachorro, responde exactamente igual. Eso es emoción. Eso es una cosa que es de
que tienen todos los animales, incluso las plantas. Claro, pero eso viene del instinto de supervivencia. Pero la consciencia es otra cosa. Sí. Entonces en los animales es muy difícil valorar la consciencia porque las razones, eso son muy difíciles. De hecho, hay un filósofo americano, Nagel, que escribió un libro genial que se titula ¿Cómo es ser un murciélago? Uh-huh. No podemos saber cómo es ser No un podemos murciélago. saber. Nosotros podemos saber, claro, dice, joder, pero si este perro, qué listo es, mira, Sí. me ha visto que me he levantado, que he dicho Sí. a mi mujer, voy a sacar al perro, y el tío ha venido llevando Sí. la correa en la boca. Sí, sí. Bueno, eso, lo mismo en una manada de lobo, Sí. si ve un cachorro por ahí que el jefe de la manada se levanta y tal, ya enseguida acude. Se pueden ser conductas instintivas. Hay mucho hecho y hay incluso una declaración universal tomada en consideración hace poquito en una universidad americana por un montón de genios que se reunieron allí y no están de acuerdo ni siquiera con la definición de consciencia. Entonces es muy difícil saber si Lo que sí está claro es que la inmensa mayoría de los animales, incluidos los chimpancés, no se reconoce frente a un espejo. Pero creo que ha habido experimentos, por ejemplo, de hacerle alguna marca a algún elefante y que el elefante al verse en el espejo se tocase, no en el espejo, sino en su propio cuerpo. Ahí hay cosas, pero no se reconoce. Entonces, todas las pruebas que ha habido de lo que es conciencia, Sí. Conciencia. Oye, un perro ve los fotones que tú ves y él elabora su propio mundo. Uh-huh. Que en el caso del perro, pues por ejemplo, es solo monocromático, porque no ve los Sí. colores como nosotros, Sí, ¿no? sí, sí. Pero eso no quiere decir que no se elabore su mundo. Un murciélago elabora su propio mundo mediante sentidos que tiene que nosotros no tenemos, como es la ecolocalización y el sonar. Uh-huh. Quiero decir que hay aspectos de la consciencia que sí tienen los animales. Lo que no tienen es el sentimiento, vamos a decir, de consciencia de identidad. Uh-huh. Entiendo. No sabe que existe. No tienen interés. Puede alguien que se les muera, un colega, y lo huelen, lo eso y tal, pero luego lo olvidan. No tienen realmente en la especie humana, incluso los anteriores a nosotros, los de Atapuerca y toda esta gente, los Homo heidelbergensis, incluso los cromañones, o sea, los neandertales, Uh-huh. con comillas, no tienen realmente enterramientos ceremoniales propiamente dicho. Tienen que llegar a los cromañones, nosotros, para que se encuentren tumbas, incluso con huesos a los que han depositado ramos de flores. ¿Cómo se sabe eso? Porque llegan los paleobotánicos e identifican una concentración exagerada de semillas y tal que no corresponde con la concentración de semillas del entorno. O sea, Sí, que sí. ahí encima de esos huesos han depositado flores. Sí. Y eso hay muchos estudios bien documentados. Pero eso es a partir del cromañón. Entonces, yo pienso que a partir de la especie, fíjate tú, que el antecesor medio listo anterior a nosotros es el Homo habilis. Sí. El Homo habilis vivió hace 2 millones de años Uh-huh. y tenía 600 centímetros cúbicos de cerebro. 500. Y ya con esos 500 centímetros cúbicos de cerebro, el orangután tiene 350. Sí. Con esos 500 centímetros cúbicos de cerebro ya toscamente afilaba algunas piedras dando golpes. Por eso se llama Homo habilis. Era habilidoso. Vale. Sí. Hace 2 millones de años. En 2 millones de años el cerebro pasó de los 500 centímetros cúbicos de Homo habilis a los 1500 del Homo sapiens actual. Tremendo. 1000 centímetros cúbicos son medidas cúbicas. Es decir,
el volumen de un dado de los de jugar al parchís cada 2000 años. Tela, ¿eh? Es un crecimiento, eso no, en la evolución no se ve en nada. Claro. Es una cosa extraordinaria. Entonces, claro, eso marca la diferencia. Nuestro seguidor más cercano es el chimpancé, que se ha quedado con 350 centímetros cúbicos. Y nosotros hemos ido a 1500. A mí me llama mucho la atención lo que decías al principio del programa, de que parece ser que hay un momento donde hay un clic y se recibe esa conciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso hace 4.500 años, 5.000, pero además con bastante exactitud, de repente unos individuos que lo único que hacían eran unas flechas toscas, unas lanzas, aguzando un palo y calentándolo ahí al fuego, y unas piedras prácticamente sin, y unos abalorios, unas conchas con agujeritos para colgárselos, que era lo máximo que hacía. De repente empiezan a pintar bisontes, empiezan a pintar figuras de chamanes, empiezan a pintar manos, empiezan a decorar todas las cuevas y todos los en Extremadura tenemos en Cáceres las cuevas de Maltravieso, que están en medio de la ciudad. Son las únicas cuevas paleolíticas urbanas que existen en el mundo. Se ha publicado hace un año la datación final perfecta de unos rayajos que hay ahí de 70.000 años. Antes de eso no había ni rayajos. Y de repente esa gente es como si se le activara. Realmente lo que se pasó, según yo pienso, es la activación de ese otro cerebro, de ese segundo cerebro. La activación, se activó aquello y empezaron a hacer cosas, empezaron a enterrar muertos con ofrendas pintados de color rojo ocre, a calcular, y hay una cosa muy interesante, que eso lo estoy trabajando ahora, pero que es muy interesante, que la gente no tiene en cuenta. El cerebro humano, a partir de ese momento, se da cuenta de las limitaciones y empieza a buscar la forma de potenciar su actividad, sobre todo de memoria y de cálculo, usando periféricos. Los libros, las máquinas de calcular, las computadoras. Todas las herramientas avanzadas. Todas las herramientas. Esto que dices, mira, lo estoy conectando con algo. La Biblia habla del aliento de vida, ¿no? Yo siempre he pensado que no hay que tomar las cosas con literalidad, porque si tú me preguntaras, ¿crees que Dios ha creado al león? Mi respuesta sería que sí, pero también sería que ha habido un proceso de tiempo a través del cual ha creado al león. Antes el león ha sido otras cosas, y no por eso ha dejado de crearlo. Si no tomáramos las escrituras de forma literalista y pensáramos que esos primeros pasajes del Génesis hablan de un Dios creador y no de literalmente como lo hizo, podría tener sentido que Dios hiciera una creación de humanos y que en un momento dado Él sopla consciencia, que te da conciencia, ese entender el bien y el mal, ese saber que me puedo morir, que me voy a morir, que puedo vivir con propósito. ¿Tiene sentido esto para ti? Sí, tiene sentido. Y yo, de todas formas, creo que si Dios, teóricamente, para quien cree en Dios, es un ser omnipotente, es decir, que lo puede todo, pudo organizar las cosas como le dio la gana. O sea, también. Sí, en vez de crear cada cosa, pudo crear el mecanismo. También podría hacerlo así. Sí, en este sentido, lo que es inexplicable, completamente inexplicable, pero del todo inexplicable, ¿cómo es posible esos 1.000 centímetros cúbicos de crecimiento del cerebro en tan poco tiempo? En 2 millones de años. Sí. Pero además, ¿por qué? Porque ahí no solo estaba involucrado el cerebro
y el aparato digestivo son los órganos que más energía consumen. Entre los dos consumen la mitad de todo el gasto energético de una persona. En la naturaleza es imposible que pueda existir un ser que tenga un cerebro grande y un aparato digestivo grande. Porque entonces ese ser tendría que meter tal cantidad de energía dentro de su organismo para poder dar energía a esos 2 dragones de energía, Sí. que habría desaparecido, porque estaría todo el día comiendo. ¿Qué es lo que pasó? Para que nosotros pudiéramos tener cerebro, hubo que reducir el aparato digestivo. Nuestro aparato digestivo es el 30% más pequeño que el de un chimpancé. Eso hace que no podamos comer hierba. Por lo tanto, para ese crecimiento ya hay que poner en marcha otro órgano completamente distinto, que es reducir la actividad del aparato digestivo. Pero aparte de eso, es de lo que antes estábamos hablando fuera de micrófonos. Luego hay que parir tanta cabeza. Ya. Luego ahora hay que hacer una evolución de una cadera de la hembra de la especie Para que sea capaz. para que sea capaz de parir esa cabeza tan enorme. O sea, que no está solo el cerebro con sus mecanismos de mutaciones ligadas al cerebro que haga que crezca y que se desarrolle la corteza cerebral que es enorme en el ser humano y todas estas cosas, sino que por otra parte, bueno, y las manos. Sin el pulgar oponible y todo esto no seríamos nada. ¿Y tú que eres una persona que busca respuestas con ahínco? No las tengo. No la tienes. Por eso he escrito libros diferentes para cada una de esas cosas. O sea, que el que quiera saberlo tiene que leer los 3. Claro. Oye, vamos acercándonos al final, pero yo hay algo que te quiero preguntar. Mira, vivimos en los tiempos de la inteligencia artificial. Yo ayer le pregunté a ChatGPT, ya sabiendo lo que me iba a decir, pero le dije, oye, ¿tú tienes conciencia? Sabía que me iba a decir que no. Esperaba que me dijera que no y me dijo que no. No, la verdad es que no la... Bueno, me soltó un rollo que no veas, confesando que él no la tiene. Entonces, en realidad, eres una mentira con patas. Eres un simulador de emociones que finge tener empatía conmigo cuando te escribe. Pero la mentira con patas es peor aún, porque la mentira con patas es que los creadores de la inteligencia artificial, sobre todo los que están pensando, que son muchísimas empresas que trabajan en eso, en ponerle una buena inteligencia artificial a un androide perfecto, lo que están es modificando sus algoritmos para simular emociones, sentimientos y conciencia. Claro. Simular. Sí. Es una gran interpretación. Y lo que te van a hacer es una simulación perfecta. ¿Has visto la película El hombre bicentenario? Sí. Me la puse el otro día. Muy bueno. Es un peliculón, ¿eh? Peliculón, y además ¿Es un peliculón? Es que aparte tienes ahí unos actores sí, que impresionantes. Williams, o sea, pues me quedé yo con esto, ¿no? Fíjate la historia de un robot. Lo de los androides es... Bueno, ahí también en 2 de mis libros hablo a dónde vamos. Entonces podremos llegar a tener robots que reclamen ser reconocidos como seres con conciencia, no porque la tengan, sino porque creerán en su simulación que deben tenerla. El primer paso, que yo creo que ese paso, 10 años. En 10 años tenemos chicas y chicos perfectos. Bueno, en Japón tiene una universidad entera robótica, en una facultad, una universidad. Ya están cultivando piel humana real para poder tapizar los androides perfectos con piel humana real cultivada. Madre mía. Bueno, si a ese le metes un ordenador dentro con inteligencia artificial a la que le hayan metido algoritmos que permitan simular, no es que lo sienta, simular sentimientos, emociones y conciencia,
ya tienes el compañera perfecta, el compañero perfecto. Sí. Pero ahí no va la cosa. Si tú lees 2 libros que ha escrito Kurzweil es ahora mismo el jefe, yo creo que está jubilado, pero era hasta hace poco jefe de ingenieros de Google. O sea, no estamos hablando De un cualquiera. cantamañana. Sí. Bueno, ese tiene 2 libros. Uno hace unos años que escribió que se llamaba La singularidad. Y el último que acaba de publicar dice La singularidad ya está aquí. ¿Qué es la singularidad? La singularidad es la siguiente etapa. Es decir, yo cojo la parte más sustancial de un cerebro humano, su consciencia, y la cargo en la memoria de un ordenador instalado en un androide perfecto. Eso se llama emulación completa del cerebro. Bueno, se llama mentir muy bien, ¿no? Doctor Campillo, será una mentira. Si yo tengo una copia de mi padre, nunca será el original. Pues fíjate por dónde van las cosas. Ya están haciendo tesis doctorales y trabajos sobre la legislación que habrá que aplicar cuando eso se produzca. Madre mía. ¿Creéis que vamos a llegar a ver esto, sí o no? ¿Qué pensáis? Bueno, ninguno de nosotros lo vamos a ver, pero que alguien lo verá. A ver, escúchame, sí. doctor, yo espero por lo menos Yo creo verlo, que sí. Es más, el Kurzweil y los transhumanistas y tal, apoyados en esto que te estamos hablando, piensan que dentro de unos cuantos años, no muchos, posiblemente antes de que acabe el siglo en el que estamos, nacerá una nueva especie, el Homo sapiens cyberneticus. Sí. Y ese, claro, ese ya será eterno, ese ya... Y con la chepa así, imagino, de ver el móvil, mientras ¿no? le des 3 en 1 para que las articulaciones le funcionen y tal y eso, ya será eterno. Oye, doctor Campillo, estamos hablando de que la conciencia es algo que no la puede tener, algo artificial. No. De hecho, para mí, conforme pensaba en esa entrevista antes de reunirme contigo, pensaba, ¿puede ser un indicativo de que la conciencia existe el hecho de que haya 2 gemelos genéticamente idénticos, pero cada uno con su conciencia singular y única? Porque si no, si estuviera aquí, también la conciencia sería la misma. Pero es que te falta un dato que te voy a dar. A ver. Así como los gemelos univitelinos pueden llegar a tener las marcas digitales idénticas, Sí. no hay 2 gemelos univitelinos genéticamente idénticos que tengan la misma corteza cerebral. ¿Qué dices? No sabía eso. No hay, es que está verificado, no tienen la misma corteza cerebral. Por lo tanto, si la corteza cerebral, que es donde están el mogollón de neuronas y todas las neuronas espejo y lo que ahí es donde residirá la consciencia y todo lo más elevado de nuestro cerebro, es diferente en gemelos univitelinos. Por encima de que a lo mejor los gemelos tengan idénticas las huellas digitales. ¿Crees que la conciencia reside, aunque hemos dicho que despierta, ¿no? Que aprendes a conectarla o a vivir con ella más tarde? ¿Crees que la conciencia reside en esa primera célula que somos antes de empezar a ser un embrión, que ya contiene toda la información genética de lo que vamos a hacer, incluso las enfermedades que podemos desarrollar, y todo eso va vinculada a esa microcélula? Pues las dos teorías que de momento están separadas y que no se tocan son la que dice que eso viene genéticamente, que está ahí, que es un resultado más de la evolución biológica, de ese 1000 kilos y pico de cerebro que creció en los últimos 2 millones de años y qué tal, y los que dicen que lo único que hemos heredado de ahí es un hardware que luego, a lo largo de los primeros años de vida, se va cargando a través de un wifi que puede venir
de un campo acástico o un campo de información o lo que sea, no sabemos qué, y que se va cargando de ahí de programas, como si se cargara a través de una especie de wifi. Esas son ahora mismo las dos tendencias y que no se ha encontrado todavía ningún punto que las haga conectarse. Tremendo. Yo trabajo en ello, ¿eh? Pues A ver si dentro de unos años nos vemos aquí. Por favor, estoy yo por vendré, sumarme a tu investigación, porque mientras no tenga que vender, te vas a ir y me voy a quedar... no tenga que venir con andador, pero bueno... A ver, ¿sabes qué pasa, doctor Campillo? Yo pensaba que me quedaría con más respuestas y me quedo con más preguntas. Claro, es que eso es lo que digo en mi libro. El éxito de mi libro es que lo leas y te quedes con muchas más preguntas de las que tenías antes. Es un generador de preguntas. Te tiro una más al aire, porque ya que estás aquí. ¿Qué pasa con un clon? ¿Clonamos a una persona? Ese es un tema interesante. ¿Qué pasa con la conciencia? De momento no lo sabemos porque de momento teóricamente no hemos clonado a nadie. Que se sepa. Teóricamente. Alguna oveja sí, no ha salido muy bien y tal. Está todavía la cosa muy en mantillas. Yo creo que es una cosa que no se va a llevar adelante, pero teóricamente, volvemos a otra vez, es muy fácil, las dos teorías. Si tú clonas a una persona, su consciencia tendrá que ver con la genética del material genético que hayas clonado, pero modificada porque a lo largo de la vida se va modificando. Teniendo en cuenta el otro tipo de cosas, el hardware que tú has clonado, pues va a recibir una información vía wifi cósmico que va a hacer una persona diferente. Tremendo. Es lo que hay, ¿eh? Al principio de tu libro, como hace muchos autores, tú tienes aquí en una página muy bonita, muy vacía, que dice así, dice a Carla, Paula, Marta... Son mis nietas. Marta y Rocío, eso te iba a decir. Son mis 4 nietas. Digo, estas son mujeres que a este hombre le importan. Son mis nietas, mira, una de ellas, Carla, ahí era una niña, ahora ha acabado la carrera de ingeniero industrial. Uy. Pues o sea que, ni tan mal, ¿no? Pues, bien, entonces la pregunta es, tú que eres un hombre que ha indagado por muchos caminos, al final uno tiene que llegar a una decisión, ¿no? Muchas veces la indecisión es un camino cómodo, pero la decisión es un camino valiente. Y cuando uno ya va cumpliendo años, ¿tú cuántos años tienes, doctor Campillo? Pues estoy a 3 del 8. A 3 del 8, ¿vale? Tienes 77 años. Iba a decir un taco, y creo que aquí no se pueden decir tacos. Iba a decir algo antes del 8 ese, pero perfecto. Bueno. Entonces, entendiendo que estás, y espero que tus telómeros estén muy bien, y que tengas muchos años... Yo procuro cuidarme. De vida, pero con todo lo que tú sabes, ¿qué decides creer? Sabiendo que estas personas te importan y que imagino que querrás verlas en otro lugar cuando esto acabe. Mira, te voy a contestar de una forma concluyente. Con todo lo que yo he estudiado en mi vida, 40 años de profesor universitario, médico, investigador, por ahí, Oxford, Lieja, Granada, Extremadura, la experiencia me ha enseñado que la humanidad siempre ha ido a mejor. Siempre. Altibajos de guerras, altibajos de epidemias horrorosas que diezmaron la población, de fríos glaciares tremendos durante miles de años. Al final, siempre la humanidad ha ido a mejor. ¿Mejor en el sentido moral o tecnológico? No, en todos los sentidos. Mejor de que una persona con mi edad de 77 años, cuando yo era pequeño, era un viejo reviejo. Pero viejo reviejo. Y hoy día hay muchísima gente con 70 y tantos años, 80, 90, que están estupendamente. Entonces, hoy día
el conocimiento, pues hace muy pocos años, pues aquí mismo en nuestra España, pues muchísima gente no sabía leer y escribir. Oye, es raro que te encuentres. O sea, antes se padecían enfermedades, deficiencias y tal, horrorosas. Hoy día, pues no. Y si alguien las tiene, pues se le trata, se le cuida y incluso personas que tengan defectillos, como puede ser un síndrome de Down, hoy día pueden hacer una carrera, tener un trabajo, vivir una vida digna. Es decir, siempre hemos ido mejor. Y partiendo de esa base, de esa certeza que tú tienes... Pues yo pienso que mis nietas, sus descendientes, y si no tienen descendientes, sus gatos y perros, pues vivirán en un mundo mejor. Sí. ¿Pero crees que trascenderán este mundo que será mejor? Creo que sí. Vamos, yo soy muy optimista a ese respecto, de verdad. Porque yo creo que en el interior de nosotros, sea por aliento divino, sea por caprichos informáticos evolutivos, o sea, de lo que sea, tenemos una fuerza enorme para ir siempre a mejor. Y para ser lo más felices que podamos. Que es que buscar la felicidad en el sentido más profundo de la felicidad, ausencia de dolor, cubrir las necesidades y tal, yo creo que es la fuerza mayor que tenemos nosotros como especie. Desde la conciencia que tú claramente tienes, eres conocedor de que la muerte llegará y por eso aprovechas muy bien la vida que tienes. Pero ¿cómo esperas esa muerte? ¿La esperas con paz? ¿La esperas con curiosidad? Yo me echo a la idea. Incluso ya cuando a veces lo hablo y tal, digo, oye, algún problema, mira, voy a dejarme de coña, que yo estadísticamente, pues me quedan 12, 10, 12, 15 años en el mejor de los casos. Y si uno asume eso con serenidad, con lógica, pues uno solo le queda tirar para adelante. O pensar en que tu presente será el pasado de lo que está por venir. Es decir, aprovechar muy bien el tiempo que te queda. Yo siempre lo suelo aprovechar bien, ¿eh? Para que los años venideros sean buenos. Lo suelo aprovechar bien haciendo un montón de cosas. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? Porque quedarán los libros, pero ¿cómo te gustaría que te recuerden? Pues sí, yo creo que lo ideal sería que me recordaran diciendo, no, pues a pesar de todo era una buena persona. A pesar de todo, era una buena persona. Porque a lo máximo que podemos llegar es el que nos digan eso. Pues mira, una persona que pasó por aquí también con una edad similar a la tuya, que fue el Dr. Sanz, dio la misma respuesta. Con lo cual, la edad, al final, la experiencia es un grado, ¿no? Yo creo que sí, es la perspectiva desde otro ángulo y te permite ver las cosas desde otro punto de vista. Pero es que, aparte de eso, es que no te queda otra, claro. Es que como si dicen en mi pueblo, no te vas a vestir de montermoseña, ¿no? O sea, lo que hay es lo que hay. Y disfrutar de esto, que puedas comer bien. Yo soy un tragón, soy gastrónomo y tal, soy buen comedor. Yo, cuando me hicieron de la Cofradía Extremeña Gastronomía, los saludo. Desde aquí me apunté al Club Maratón Badajoz para compensar. O sea que aquí he corrido yo la carrera de Saguas, ¿eh? Carrera de Saguas de Tibidabo, 10 kilómetros he hecho yo, ¿eh? Bueno, muy bien, fantástico. O sea que... Oye, ¿ya has traído algo, no, para el programa? Pues sí. He traído unas notas que tratan de lo que estamos tratando. He hecho una comparación... Manuscritas, a mí me gusta esto. Sí, manuscritas de las cosas muy bien. Que dicen sobre la consciencia en el libro este de Dan Brown que acaba de salir y las que digo yo en mi libro. Y hoy es curioso que coincidimos. O sea, es un poco un mapa mental de lo que has tratado. Sí, un montón de cosas. Esto está en Sabor en Cantabria porque soy colaborador del diario Montañés. Mira, Sabor en Cantabria, y además... Yo tengo entendido que tú escribes en cosas recicladas, en
en papeles. O sea, Sí, sí, no soporto Pues- escribir un papel limpio por los dos lados. pues Yo cuando trabajaba, pues ya estoy jubilado, pues me servían los exámenes que habían sobrado, que estaban escritos por una ESO, me los llevaba y escribía por el otro lado. Siempre escribo por papeles usados. una buena señal de que tienes conciencia, No, ¿no? porque digo, como normalmente escribo tonterías, así me da menos rabia romperlos y por otro lado está sucio. No creo. Yo lo que he leído no tiene tonterías, tiene cosas muy bien tiradas y reflexionadas. Oye, pues ha sido un placer tenerte aquí. El placer ha sido mío, Carlos. de Espero verdad. que la He conversación... estado muy a gusto en Qué estos bien. sillones. Qué bueno. Sí, lo único que no me gusta en el sillón es el entorchado este que tiene. Bueno, no pasa nada porque en realidad es una simulación, una La mesa interpretación. me gusta. Mira, ¿sabes? No estás viendo ni los remaches. Yo cojo tus palabras. Ni en realidad estás tocando el sillón, aunque te haya gustado. La mesa me gusta. No sé si mi amada esposa La tendría, ¿no? admitiría que la tuviéramos, pero bueno, la que gobierna la cueva, la gruta, desde el Paleolítico, es la hembra del clan, vamos, sobre todo las abuelas. Gran invento. Único, exclusivo. Oye, y menos mal. Menos mal. Gracias. Gracias a ti. Un placer. Gracias.